hoy es el día 23 de febrero, es el día de cumpleaños de Su Majestad Emperador. Antes que nada, quisiera saludar a todas y todos ver este video, porque normalmente en este día nacional del día de cumpleaños de Su Majestad, hacemos una recepción en la residencia. Pero esta vez, con esta pandemia, decidimos hacer dos cosas. Primero, tener dos grabaciones de video, uno que tenemos ahora y la segunda con más, digamos, personas de culturas o de deportes. Así que ojalá que vean estos dos videos. Y otra cosa, desde hoy, 23 de febrero, empezando de este video, vamos a tener 2 semanas de Festival Japón. Por favor, también siga viendo varios programas durante estas 2 semanas. Muchas gracias y también feliz cumpleaños Su Majestad Emperador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Fukushima. Un honor estar con ustedes este día, pues justamente para festejar el Día Nacional y también para recordar el 125 aniversario de un hecho pues que marca las relaciones entre México y Japón. Este aniversario justamente tiene que ver con la inmigración de japoneses a México, y de ello vamos a estar hablando pues largo y tendido en este programa, de alguna manera, para que ustedes pues justamente tengan esta información que une a estos dos países, a México y a Japón. Así que para ello tenemos invitados muy adecuados. De este lado tengo a la maestra María Teresa Kazuga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Y también de este otro lado, como pueden observar, tenemos a la maestra Vania de la Vega Shiota. Así que pues, señor embajador, a mí me gustaría comenzar primero ¿por qué es importante el Día Nacional y por qué recordar este hecho, este 125 aniversario? ¿Cómo no? Porque sobre todo en Japón tenemos más de 2000 años de historia de emperador y también siempre festejamos Día Nacional, ese día de cumpleaños de Su Majestad Emperador. Así que en todos los países, todos los capitales, festejamos ese día como Día Nacional, recordando esa historia de Japón y también tener amistad con todos los países que estamos. Así que, sobre todo en México, como ha dicho Sar, que tenemos una historia de inmigraciones japonesas, justamente este año festejamos 125 aniversario de inmigración que llegaron a Chiapas, una inmigración que se llama Enomoto. Seguro, señora Kazuda va a contar esa historia. Realmente nosotros tenemos una relación de larga historia de 400 años. También seguro Vanya-san seguro va a contar. Así que ojalá vamos a saber de historia de amistad entre Japón y México. Claro, ¿y por qué no comenzamos justamente con esta inmigración Enomoto? Yo estoy seguro que ustedes pues conocerán algunos datos acerca de los lazos que unen, por supuesto, a México y Japón, pero ¿sabían de este hecho, de estos 125 aniversarios, de esto que estamos celebrando tan importante, ¿no? Estos inmigrantes que salieron de su país buscando un futuro aquí en México. ¿Cómo se dio esta situación, maestra Kazuga? ¿Nos puede platicar un poco acerca de este hecho, acerca de curiosidades, datos que sean importantes de conocer? Sí, con mucho gusto. Bueno, Chiapas se empezó a distinguir, el sur de Chiapas, la zona del Soconusco, por ser una zona donde se cultiva mucho el café. Y el café empezó a tener gran auge. Entonces hubo una migración de 35 migrantes japoneses que vinieron por primera vez el 19 de mayo de 1897 a México, llegando por el puerto que se llama Puerto Madero, hoy Puerto Chiapas, y se tienen que imaginar la sorpresa para los japoneses de llegar a una zona con una gran selva, con una gran vegetación, con un calor terrible que no se vivía en Japón, y conocer un producto como el café, que tampoco
lo conocían y se bebía en Japón. Entonces, llegar con esa situación a una zona desconocida, en donde no conocían ni el idioma, la cultura, ni nada, tuvieron que empezar a migrar allí, empezar a forjar una cooperativa para empezar a trabajar como sociedad japonesa para empezar a producir diferentes productos agrícolas y ver cómo podían adaptarse a ese clima. Después de 10 meses ya empezaron a migrar muchos japoneses de la zona de Chiapas. Yo creo que muchos migrantes vinieron aquí a México, pero después, antes que Brasil y Perú, ¿no? Porque tenemos mucha comunidad japonesa en Perú, casi 100,000, y Brasil más de 2 millones. Pero inmigraciones en México eran más antes que esos países, ¿no? Así fue, y realmente empezó a conocerse la presencia de japoneses en México, y en Japón también a conocer un nuevo país que era México. Ahora, en esta situación, no sé si esto también, cediéndole un poco la palabra a Vania, ¿qué motivó esta migración de estos japoneses que venían en búsqueda de este futuro aquí a México en la cosecha del café? ¿Qué es lo que pasaba del otro lado, en Japón? Yo creo que el momento histórico en el que inició la migración es definitivo, ¿no? Tanto en México como en Japón estaban sucediendo cambios interesantísimos, cambios cuyos frutos vemos el día de hoy, porque ambos países, desde su propio contexto, estaban iniciando un proceso de modernización y de internacionalización. Y eso es un paralelismo histórico que a mí siempre me ha cautivado, ¿no? Porque en Japón estábamos viviendo los tiempos de la restauración Meiji, que además el día de hoy cobra mucha pertinencia hablar de ello, porque justamente lo que sucede, una de las muchas cosas que sucede durante la restauración Meiji es que se restaura el poder imperial. De hecho, está la Constitución Meiji, ¿no? El 11 de febrero, que más o menos va de la mano con el Día Nacional. Es correcto. Bueno, el día de hoy estamos festejando el cumpleaños del emperador Reiwa. Entonces, hay que recordar que cada que cambia de emperador, cambiamos de era en Japón y se reinicia, ¿no? La cuenta. Pero entonces, estábamos viviendo tiempos de la restauración Meiji, que además de todos estos procesos, significaba también que Japón volvía a voltear al exterior y y además tenía que aprender qué había pasado en este tiempo. Entonces, empiezan a aprender y como potencia que comienza a emerger, pues tiene que ver qué va a pasar con la población que pues empieza a tener otras necesidades que de momento, en los inicios de Meiji, Japón no podía cubrir. Y entonces salen a otros horizontes y sucede que acá en México estamos en el Porfiriato. También venía para café y también mineras, ¿no? Pobres y otros productos mineros también. Sí, también así tenemos una a historia. Brasil también fueron para caña de azúcar y otros productos. Por eso Japón mandaba muchos inmigrantes para traer varios productos mineros y agrícolas a Japón, ¿no? Claro, porque Japón es un archipiélago, entonces tenía que traer todos los bienes. Entonces, México abrió el brazo para todos los japoneses. Muchas gracias, ¿no? Es correcto, porque entonces en el Porfiriato, el presidente estaba convencido que había que ver a otros lugares. Entonces se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Japón y con otros países de Asia. Que ese tratado además es histórico, ¿no? Es el primero que se celebra en igualdad de condiciones. Totalmente. ¿Verdad? México, hasta ahora, siempre con Europa, otros países, Japón tenía un tratado de desigualdad. Pero México, gracias a México, que firmó un tratado igual, con igualdad, realmente agradecemos como gobierno de Japón. Muchas gracias. Ahora, a raíz de esto, es que, bueno, por eso pues se celebra, ¿no? Este 125 aniversario. Ahora hay una comunidad en Chiapas, la colonia Enomoto, de hecho, que en la segunda parte del video, porque esta es la primera parte de 2, estaremos incluso abordando brevemente esa importancia, porque también está esa parte que tiene que ver con la gastronomía, aunque no lo crean, hasta nuestros días, que se origina pues hace 125 años. Entonces es muy puntual estos hechos, ¿no? Yo creo que para ustedes debe ser también muy informativo conocer estos datos, gracias a la maestra Kazuga, a la maestra de la Vega Shota, por compartirnos, porque es esta parte que a veces uno no tiene en cuenta, ¿no? La firma de acuerdos,
el contexto histórico en el que se desarrollan este tipo de situaciones. Ahora, a partir de que sucede esto, ¿qué destacarían ustedes al día de hoy? ¿Qué es lo que el legado de estos migrantes que llegaron aquí hace 125 años? No sé si alguna de ustedes quisiera. Bueno, yo pienso que hay que destacar primero que todos los migrantes que llegaron del Japón no podían tener marcha atrás, es decir, no podían regresar a su país. Primero, todos llegaron sin conocer el idioma, sin tener recursos económicos, sin tener amistades, y sabían que solamente con el trabajo podían salir adelante. Y creo que ese es el gran valor que traían los japoneses de dejar en México todos esos valores tan importantes que permiten crecer y florecer a los japoneses en México, que son la responsabilidad, la honestidad, el trabajo, la constancia, la puntualidad, todo ese tipo de valores que ya como cultura traían, es lo que sembraron en México. Y esto, me imagino, en el caso personal de cada una de ustedes, por ejemplo, yo, tal vez a ustedes les suene el apellido Kasuga, y si no, es que quizá no saben, pero tal vez han probado una bebida muy conocida llamada Yakult. Bueno, su hermano, Sir Carlos Kasuga, pues él es quien inicia todo pues, legado de Yakult, que realmente tiene un auge aquí en México. Usted, para dar a conocer a nuestros, pues, videntes, el otro lado de la cámara, usted es generación... Yo soy una Nisei, es decir, segunda generación. Issei son los que vinieron directamente de Japón, los nacidos en México somos Nisei. Yo soy Nisei y soy de las personas que nacieron en la época después de la guerra. Entonces, en esa época en México, los japoneses eran de alguna manera no conocidos, se les consideraba como enemigos en la guerra, ¿no? Por haber sido parte del eje Berlín-Roma-Tokio. Entonces, como niños, cuando crecimos en México, también fuimos bulleados, es decir, no nos querían, nos señalaban, y para nosotros era muy doloroso, pero con nuestro orgullo de origen japonés salimos adelante. ¿Qué es a lo que iba? Justamente los valores de estos primeros migrantes, cómo también empiezan, en su caso, el valor de la educación. Antes de grabar este video, la maestra Kasuga nos platicaba justamente cómo fue tan importante el caso de cómo sus padres le inculcaron sus raíces, su cultura, el idioma, lo cual no den por hecho que porque muchos, tal vez uno ve aquí a alguien con papás japoneses, quizá hicieron esto, o con migrantes de otras nacionalidades, a veces llegan a un país y pues se adaptan a la vida y aprenden el idioma y pues es así. En el caso de la comunidad japonesa, yo creo en un buen porcentaje sí se dio esta tarea, ¿no? De que no se olvidaran estas raíces y este idioma, como fue en su caso, ¿no? No sé si nos pueda platicar qué tan importante fue esto, que lo inculcaran estos valores, esta educación. Bueno, yo pienso que para los Issei era muy importante dejar esa cultura, esos valores, ese Japón sembrado en México. Y por ello siempre nos hicieron aprender el idioma japonés, comer comida japonesa. Mi madre cocinaba todos los productos de Japón hechos en casa, porque no había tiendas de comida japonesa. Y eso uno va creciendo desde pequeño, comiendo eso, conociendo esa cultura, escuchando el idioma, aprendiendo a escribir. Y es lo que decían mis padres, ¿no? O sea, no hay mejor legado que dejar una educación bien establecida en los hijos. No son cuestiones de tipo económico, sino una buena educación. Y yo creo que ese es el esfuerzo que han hecho muchos Nisei y que hoy es el resultado de lo que es el Liceo Mexicano Japonés. Tengo entendido que siempre la comunidad japonesa, cuando empieza a tener colonias, digamos, empieza a construir la escuela, en caso de los europeos y Grecia, ¿no? Por eso los japoneses siempre daban importancia a la educación primero para los hijos.
Sí, así es. Yo creo que eso es lo que trasciende, ¿no? Hoy día vemos que cuarta generación, quinta generación de gays que radican en este país, todos tienen mucho interés en aprender el idioma, volver a Japón, aprender de Japón y ser mexicanos-japoneses de alta calidad. Y eso se refleja mucho, yo creo que ha enriquecido mucho a la cultura de México, a nosotros como mexicanos, el tener a personas así como ustedes que llegan aquí a México con toda su cultura y que no la olvidan y que de alguna manera esto, pues tal vez de manera indirecta, empiezan a compartir. Y hay gente que empieza a decir, oye, qué bonitos valores, porque a mí en lo personal me ha pasado que escucho a personas expresarse en general de los japoneses y siendo gente muy disciplinada, con buenos valores, muy trabajadora, y es algo que ya lo escuchó, viene desde casa, viene desde muchas generaciones atrás. Jamás me ha tocado escuchar como alguien que se exprese de forma negativa y eso no es fácil. Yo creo que es algo como muy bonito esto de destacar, ¿no? Y de aplaudir y pues en verdad yo se los digo, es un privilegio el poder tener este intercambio de valores, porque pues son cosas de que pues como mexicanos también podemos aprender justamente, ¿no? Y que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Ahora, algo que la maestra Kasuga mencionó es, ella, pues ya escucharon, le tocó vivir esta etapa tan sensible en donde por tu nacionalidad eras señalado, por estas cuestiones pues políticas que ella ni siquiera tenía nada que ver en ello, fuera pues simplemente las circunstancias, pues le tocó ver esta evolución de cómo esa imagen que se tenía en Japón aquí en México empezó a construirse de una manera muy positiva y yo creo que Vania nos puede pues confirmar esto, ya cuarta generación, ¿correcto? Sí, entonces, pues quizá ya no te tocó, pues lo voy a decir así, picar piedra como en el caso de la maestra Kasuga en México, pero pudiste ver este fruto de esto, del esfuerzo de estos senpai, de estas generaciones anteriores, y ahora pues te tocó vivir en un mundo donde ya México celebra un acuerdo de asociación comercial. No sé si nos puedas platicar un poco tu experiencia de por qué pues decidiste enfocar una gran parte de tu vida a Japón. Sí, claro. Bueno, la historia de la migración de mi familia comienza justamente un siglo antes de que yo naciera, en 1883, wow. Que fue el año en que nació mi bisabuelo. Entonces él llega a México con una de las primeras migraciones a nivel general, pero también las primeras del siglo XX. Llega, presumimos que por Chiapas también, finalmente se asienta en la Ciudad de México, la segunda generación es la de mi abuela, hay una separación total con la cultura japonesa, la tercera es la de mi papá, y él en la preparatoria empieza a descubrir, ¿no? que su segundo apellido pues no es de México y es Shiota, y entonces viene de Japón, y ¿dónde está Japón? Y está en el este de Asia, y en paralelo la historia va caminando, la relación bilateral va caminando. Entonces, yo nazco después, en 1983, y lo primero que hacen es decir, el apellido es compuesto, Shiota se conserva, y lo segundo que hacen mis papás es decir, y se va al Liceo Mexicano Japonés. Entonces, pues yo crecí con la cultura japonesa, pues, a un lado y enfrente y atrás, ¿no? Y me toca ya una relación bilateral donde Japón tiene un prestigio, no solamente presente, o sea, porque ya la sociedad mexicana ubica que hay un país del este de Asia que es Japón, sino que además tiene este excelente prestigio del que ya hablamos hace algunos minutos. Y entonces, bueno, soy egresada del Liceo Mexicano Japonés, además de los rankings, de las calificaciones y de la aceptación de los alumnos en preparatorias en universidades, también está el imaginario que tiene la sociedad mexicana de qué es ser japonés y de qué es ser descendiente de japonés. Y sí, para cuando yo llego a la licenciatura y hay que elegir, bueno, primero carrera y segundo tema de tesis, tengo la fortuna histórica también de que justo cuando tengo que elegir ¿de qué va a ser mi tesis? Que para mí la pregunta era ¿qué parte de la relación bilateral entre México y Japón voy a estudiar? Se está negociando el acuerdo de asociación económica entre México y Japón. Es por ahí.
Y entonces, pues, uno de los sectores más importantes es la industria manufacturera. Dentro de la industria manufacturera, la industria automotriz y de autopartes. Y ahí inicia mi relación académico-profesional con Japón. Realmente, gracias a este acuerdo que firmamos desde 2005 y empezó en vigor 2006, ya empezó mucho las relaciones bilaterales económicas y ahora tenemos más de 1.300 empresas japonesas. Eso es un número muy importante para Japón también. No hay muchos países que tienen más de 1.000 empresas, solamente 11 países. Así que realmente ahora las relaciones están muy evolucionadas, muy diferente que antes. ¿Cómo no? Claro, coincido totalmente con usted, embajador, porque además no solamente es que sean 1.300 empresas, es que a pesar de la pandemia, estos intercambios han continuado y no solamente son las empresas y no solamente son los gobiernos. Yo hace tiempo escuché que se comparaba a la relación bilateral con una hortensia, porque es como un conjunto de florecitas que juntas crean esta gran flor que es la relación entre México y Japón. Y no puedo estar más que de acuerdo, porque desde las universidades, desde las escuelas, desde la sociedad civil y evidentemente desde empresas y gobiernos, esa relación ha continuado y en mi opinión se ha fortalecido en estos no solo económicas, como bonsai, Kebana, tenemos un montón de cosas, anime, gastronomía, ¿no? Ha avanzado, crecido muchísimo nuestras relaciones bilaterales, gracias a México, que siempre son amigos de Japón. Así es. Qué importante, ¿no? El destacar esto, el ver justamente esta evolución, pues ya en 2 generaciones, a quienes les ha tocado vivir cosas tan diferentes, incluso al mismísimo embajador Fukushima, me imagino, desde sus inicios en su carrera política, como estudiante, me imagino que también le comenzó a notar, ¿no? Este impacto que empezó a tener Japón en México, o también cómo veían Japón a México, como, pues, invertir. Porque como yo nací en México hace 63 años, después volví a México como diplomático, es la tercera vez, cada vez veo diferente cara, y cada vez mejor y cada vez profunda, más diversas, así que estoy muy feliz, seguro. Señora Kasuga tiene mucha experiencia de vivir o testimonio de este cambio, ¿no? Sí, yo creo que una persona que hizo mucho en este intercambio es el presidente Luis Echeverría, que inició un programa de intercambio de 100 alumnos mexicanos que iban a Japón y 100 japoneses que venían a México. De ese intercambio, que continuó por muchos años, surgieron matrimonios mixtos, ¿no? De japoneses, mexicanos, etc. Y muchos de los estudiantes que vinieron de jóvenes fueron después los directores de las empresas japonesas en México, porque ya conocían México de jóvenes, porque les gustaba México y servían de ese puente de comunicación. Creo que fue un evento muy importante que hay que señalar en la historia México-Japón. Pues todo esto es súper interesante, en verdad son charlas que yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría poder seguir por muchas horas, en muchas sesiones, pero desgraciadamente tenemos que finalizar esta primera parte y yo quisiera pues hablar a futuro, el futuro. ¿Cómo ves tú, Vania, las relaciones en el prospecto de este matrimonio que tenemos con Japón, de aquí a, no sé, 10, 15, 20 años? Yo soy una convencida de que hay un futuro prometedor, no por eso menos complicado, de la relación bilateral, porque justamente pues el mundo ya cambió y ahora los actores más importantes de relaciones internacionales no son solamente los gobiernos y no son solamente los estados. Entonces, en este fortalecimiento de la presencia de la sociedad civil, pienso que hay varios sectores que es muy importante tomar en consideración. Evidentemente son los jóvenes, también hay que tomar en consideración a los viejos, pero hay un sector que a mí me apasiona estudiar y que he tenido la fortuna de coincidir con la señora Teresa Kasuga en diferentes foros, que son las mujeres, ¿no? Las mujeres mexicanas y japonesas. De pronto nos damos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos, retos bastante comunes y que además no vamos solas, ¿no? Porque cuando se trata de cambiar la manera en la que una sociedad percibe a sus mujeres, también se trata de cambiar la manera en la que las familias, la estructura familiar de las sociedades es concebida. Japón tenemos que aprender mucho del papel de mujeres de México. Y sin embargo, primero ustedes tuvieron gobernador en Tokio
que nosotros Casa de Gobierno en la Ciudad de México. Cierto. Así es. Yo creo que es muy importante pensar que históricamente la mujer mexicana, igual que la mujer japonesa, íbamos atrás del hombre, ¿no? 2 pasitos atrás del hombre, muy obedientes, muy abnegadas, eso era ser buena mujer. Hoy día no, las universidades están llenas de mujeres talentosas que sacan los mejores niveles académicos, que están muy echadas para adelante, hay una participación económica importante, hay una participación política muy importante, y eso está haciendo que tanto México como Japón salgan adelante sumando, no compitiendo nada más, sino sumando todo el potencial de las mujeres. Y creo que eso definitivamente, como lo menciona Vania, va a ser un cambio muy grande de acelerar el desarrollo tanto de México como de Japón. Sí, sin duda es un ámbito donde justamente se comienza a ver un cambio desde el fondo, desde esta parte como que a veces no queremos voltear a ver y que no queremos reconocer, y pues es algo donde México y Japón están justamente las mujeres cada vez más presentes, como tú bien dices, Vania, pues primero fue en Japón el que tuvo una gobernadora, pero pues poco a poco yo creo que esa parte está avanzando, ¿no? Por fortuna es algo que tanto Japón y México todavía quizá sería aventurado decir celebrar, pero se está trabajando en ello, ¿no? Y es un punto de estudio increíble donde hay mucho de donde obtener testimonios valiosísimos. Vania en algún punto ha hecho incluso estos ¿Los wow? los Wow, ¿no? The World Assembly for Women. Sí. Women. Exactamente. Sí. En donde Vania, por ejemplo, se ha dedicado a dar a conocer esta parte del trabajo que se ha hecho en Japón, incluso pues en la parte, ¿no?, de literatura de género y más cosas que nos puedes compartir brevemente, Vania. Sí, bueno, sería en 2 frentes mi comentario. El primero justamente de cómo las mujeres mexicanas y japonesas tenemos más puntos en común de los que pensábamos. Tenemos, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres japonesas tienen acceso a servicios financieros, que es cosa que en México todavía tenemos que aprender. Y por parte de las mujeres mexicanas tenemos una participación política, a lo mejor no a nivel de gobernadora, y todavía ninguno tenemos jefa de gobierno, pero sí a nivel de Congreso. Ahí sí hay más participación de México. Y de las letras, bueno, de mis autores contemporáneos favoritos, yo tengo que decir que la mayoría son escritoras japonesas. Soy fanática del trabajo de Ogawa Yoko. La policía de la memoria me pareció fascinante. Con eso cierro mi comentario. Pues chequen ese libro y pues, amigos, es hora de que pongamos fin, pero solamente esta primera parte, porque sigue una parte 2 donde vamos a estar hablando con Saburo Ida, el señor Edo Kobayashi, que tiene restaurantes de comida japonesa aquí en México, seguramente ya se les antojó, y pues también con la Jarochita, una luchadora profesional. ¿Y qué hacen todos ellos aquí? Bueno, vamos a estar hablando con ellos, ¿verdad, señor embajador? Cómo no, muchas gracias por ver esta primer video, y seguro tenemos otro video más divertido, digamos, con las culturas pop nuevas o lucha libre, deportes. Pero realmente agradecemos, maestra Kasuga y señora Vania. Realmente nosotros somos Japomex. Vamos a trabajar juntos para profundizar aún más esta diversidad que tenemos entre México y Japón. Y para el futuro, Saúl-san, también muchas gracias para festejar juntos este día tan importante de cumpleaños de Su Majestad Emperador. Muchísimas gracias.